Hola, en el día de hoy te voy a explicar qué es el cáncer y cómo afecta a nuestro cuerpo. En primer lugar, el cáncer no es una sola enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades. Ahora te voy a explicar por qué. El cáncer se origina porque hay un crecimiento anormal de nuestras células, ¿ok? Y un dato clave es que las células cancerosas se dividen sin parar. Ahora muy bien, ya sabemos que por qué se produce el cáncer, porque son por las células, crecimientos anormales. En nuestro cuerpo tenemos billones de células, ¿ok? Entonces, por lo tanto, hay muchas clases de cánceres, hay muchos tipos de cánceres, perdón. ¿Qué es el cáncer? Por ejemplo, no es lo mismo el cáncer al pulmón que el cáncer de mama. Es totalmente diferente. Entonces, por eso dice que el cáncer es un conjunto de enfermedades, más no una enfermedad. Ahora, en segundo lugar, te voy a recopilar cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras células, para que entiendas mucho mejor cómo afecta el cáncer al funcionamiento de nuestro cuerpo. En primer lugar, para recopilar todo, nuestras células, de los muchos trabajos que tienen, uno es la proliferación, es la multiplicación de células, la creación de células hijas, la división celular, que eso pues ya sabemos, y al momento que crean nuevas células hijas se copia el ADN, ¿no? Entonces todo eso se llama la proliferación, la multiplicación de células. Otro trabajo de las células es autodestruirse cuando tienen pues errores, tienen pues mutaciones que voy a explicar más adelante que son, tienen daños las células, entonces se autodestruyen para no crear daños, ¿no? Entonces esos son los trabajos de la célula. Ahora, ¿qué pasa? Todo este proceso está como que orquestado, las células están orquestadas por los genes, están como que están dirigiendo, se podría decir así, dirigir, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando hay cáncer, los genes se mutan. Ahora sí, ¿qué es una mutación? Una mutación es un cambio permanente en nuestro ADN. Es decir, existe un cambio en las instrucciones pues genéticas, nuestras instrucciones genéticas que le indican a la célula cómo funciona y cómo se reproduce. Entonces existe un cambio. Eso es la mutación en una célula. Ahora, ¿qué pasa cuando hay mutaciones? El gen ya no funciona bien, ya como que pierde, ya no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay un aula de niños, de adolescentes y el profesor se va? Ya no hay nadie quien los controle. ¿Qué pasa? Exactamente, en este caso los niños pierden el control, es decir, los niños empiezan a hablar, empiezan a chillar, empiezan a jugar, empiezan, no sé, a golpearse, lo que sea. Y eso pasa exactamente en nuestro cuerpo. Nuestras células pierden el control de sí mismas, se alteran y por lo tanto, hay un daño claramente. Ahora, muy bien, ¿cómo ocurre la mutación en nuestros genes? ¿Por qué hay mutaciones en nuestros genes? ¿Cómo se producen? Hay cuatro como que fundamentales. En primer lugar, por error. Eso sí, no tenemos nuestra culpa, simplemente ocurre por error. Es un error en nuestras células. Por ejemplo, en nuestras células, al momento de la proliferación, la multiplicación celular, al momento de crear nuevas células hijas, copian el ADN, ¿no? Pero aquí hay un error. Hay un error al copiar nuestro ADN. Entonces simplemente ya no es nuestra culpa. En segundo lugar, es el que sí tenemos control, sí podemos tener control, es en el humo del tabaco, en el humo de tabaco y en las bebidas alcohólicas. Al momento de consumir tanto esto, podemos causar mutaciones en nuestros genes. En tercer lugar, son los rayos UV. Y en cuarto lugar es la heredación, que esto también ya no tenemos control porque es, por ejemplo, si uno de nuestros familiares tuvieron cáncer, nosotros podemos heredar el cáncer. Ahora, hay casos de que hay gente mayor que dice: yo por 50 años de mi vida o tal, he fumado y así, nunca he tenido cáncer del pulmón. Es simplemente porque tienen genes buenos, buena heredación, tienen genes muy buenos. Entonces, por ese caso es como que ya no depende de nosotros. Es simplemente porque ocurre. Pero también hay cosas que podemos controlar. Es simplemente, ya es dependiendo de nuestro cuerpo, ya dependiendo de cada persona, ¿ok? Ahora, muy bien, hay dos tipos de genes. Hay dos tipos de genes que regulan todo este proceso, regulan la división celular. En primer lugar están los protooncogenes y los genes supresores de tumores, ¿ok? Y también esos genes salen alterados al momento que hay cáncer. Muy bien, entonces, los protooncogenes, ¿qué son? Los protooncogenes, pues básicamente son los que estimulan o activan la división celular. Pero estos reciben señales. Al momento que ellos reciben la señal de dividirse, ellos lo hacen, ¿ok? Pero, mandan a las células que se dividan, ¿no? ¿Ya?
Y ahora están los genes supresores de tumores, que en vez de estimular la división celular, estos lo paran, es decir, paran la división celular. ¿Ya? Ahora muy bien, ¿qué pasa cuando hay cáncer? ¿Qué pasa con los protooncogenes? Cuando hay cáncer, simplemente en vez de protooncogenes son oncogenes, y los oncogenes son una como se podría decir, una versión más alterada, es decir, que ya no, como que se vuelven resistentes a las señales que les permiten como que dividirse, no hacen caso y simplemente se dividen cuando quieren. Es decir, si la célula sufre mutaciones o hay como que daños en la célula, les vale y siguen dividiéndose. Simplemente eso. Ahora, para que entiendas mucho mejor, los protooncogenes son como el acelerador de un carro, ¿ok? Y los oncogenes son el acelerador de un carro, pero atascado. Es decir, que aunque no lo estés presionando, igualmente sigue acelerando. Básicamente es eso. Ahora los genes supresores de tumores, como indiqué antes, son aquellos que detienen la división celular. Pero cuando hay cáncer, estos salen obviamente alterados. Por ejemplo, un gen muy conocido aquí es el P53, que se dice que es el guardián del genoma. ¿Por qué? Porque el P53 es como que un sensor de peligro. Es decir, cuando la célula tiene como que daños, tiene cambios, tiene mutaciones, el P53 como que detecta esto y dice como que deténganse. Que se detenga la división celular. Eso es lo que hace, deténganse. E intenta arreglar ese error. Pero si ya es imposible arreglar ese error, le manda a la célula que se autodestruya. ¿Ok? Ahora, el proceso que dice que la célula se autodestruya, eso se llama la apoptosis. Es como que la muerte celular programada. Apoptosis. ¿Ya? Y también, ¿qué pasa cuando ya hay cáncer? Como indiqué anteriormente, los genes se mutan, ya no funcionan bien. Entonces el P53 lastimosamente ya no funciona bien. Y si hay un daño en las células, si hay mutaciones, como que ya no puede hacer nada, simplemente esta se sigue esparciendo, se sigue dividiendo, entonces ya no puede tener. Como mencioné anteriormente, la apoptosis es como que la autodestrucción celular, pero es indispensable para nuestro organismo. ¿Ok? Ahora muy bien. Para que la célula se autodestruya, tienen que seguir tres grandes pasos. En primer lugar, para que se autodestruya, es que la célula se tiene que encoger y tiene que condensarse. ¿Ok? En segundo lugar, el ADN se destruye en pedacitos. Y en tercer lugar, la célula se descompone en varios fragmentos llamados apoptóticos. ¿Ok? Así ya la célula se autodestruye. Gracias a este proceso, igualmente como les mencioné anteriormente, existe como que un balance, un equilibrio en nuestro cuerpo cuando las células se autodestruyen para crear espacio a nuevas células, o simplemente se autodestruyen para no crear problemas cuando la célula tiene ya errores, tiene mutaciones. Ya, pero ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las células pierden ya, como que ya no tienen, como que... ¿Qué pasa si la célula, por muchas mutaciones y daños que acumulase, perdiese la capacidad de autodestruirse? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa? Simplemente se convierte en una célula cancerosa. Y como les mencioné anteriormente, como hay mutaciones en los genes que como que regulan la apoptosis ya no funcionan correctamente, por lo tanto ya no hay autodestrucción celular. Ahora muy bien, cuando yo digo que las células cancerosas son inmortales, no se refiere a que no se puedan morir. De hecho, en un tumor, recordemos que un tumor es una masa que adentro hay muchas células cancerosas y por lo tanto como que están en un espacio chiquito, no hay pocos nutrientes y poco oxígeno, por lo tanto se mueren. Entonces yo no digo que las células cancerosas son inmortales por el hecho que no se mueran, es decir, no se mueren. Yo no digo eso, sino que las células cancerosas se dice que son inmortales porque son resistentes y son inmunes a las señales que les dicen como que destrúyete. ¿Ok? A eso se refiere. Ahora, muy bien. Ahora, como que el tercer punto es que las células cancerosas invaden otros tejidos. Para esto hay que entender que es un tumor benigno y maligno. Como mencioné anteriormente, el cáncer se produce por las células cancerosas, el cáncer, se produce por un crecimiento anormal de la célula. Pero un tumor benigno ocurre esto, pero es localizable, es decir, crece pero está localizado.
¿cachas? Entonces podemos extirparlo, podemos, al momento que pues, ¿cómo se diría? Como que hace presión en los tejidos o en los vasos, se puede extirpar simplemente con cirugía o radiación, ¿ya? Pero cuando hablamos de los tumores malignos, son aquellos que tienen la capacidad de esparcirse, es decir, en el tejido, el tumor maligno, en el tejido que se originó, que se formó originalmente, tiene la capacidad de esparcirse a otros tejidos u otros órganos. Eso se llama básicamente la metástasis. Para hacer la metástasis, como hacer la apoptosis, tiene como que 3 reglas, ¿no? La célula tiene 3 reglas, tiene 3 pasos que seguir. Lo mismo pasa en la metástasis, las células cancerosas tienen que seguir 3 pasos. En primer lugar, se tienen que separar de las células vecinas. Recordemos que las células están todas como que juntitas, obviamente para hacer, que tomen forma nuestros tejidos y nuestros órganos. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando la célula es cancerosa, tiene la capacidad de separarse de las células, como que romper ese vínculo. Por ejemplo, en una célula normal, la célula tiene una proteína que es la ecaderina, que es aquella como que proteína que mantiene a las células unidas, es decir, actúa como un pegamento. Ahora muy bien, en la célula cancerosa, como la célula en sí tiene muchas mutaciones, por lo tanto la proteína está mutada, ya no funciona igual, entonces la célula cancerosa, como mencioné anteriormente, tiene la capacidad de pues, romper ese vínculo y separarse de las células vecinas. Ahora muy bien, la célula cancerosa tiene la libertad de irse a donde quiera, pero para eso necesita un transporte. ¿Por dónde lo hace? ¿Por dónde se va? Se hace por la circulación sanguínea o por los vasos linfáticos, por los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos. Ahora, el trabajo de la célula cancerosa es muy simple. La célula cancerosa tiene que como que entrarse en los vasos sanguíneos, es atravesar esa pared de los vasos sanguíneos. Muy bien, se mete adentro a la célula y ya puede irse por alrededor de todo nuestro cuerpo. Se puede ir por todo nuestro cuerpo y ya finalmente pues vamos a llegar al tercer paso, que es de que la célula cancerosa tiene que formar un nuevo tumor, un nuevo tejido u órgano. Ya cuando hace un nuevo tumor, ya pues es muy complicado, ¿no? Porque se puede decir que el cáncer hizo metástasis, es decir, el cáncer se está esparciendo por todo nuestro cuerpo y está formando nuevos tumores. Entonces ya es mucho más complicado. Ahora muy bien, al momento que ya el cáncer hizo metástasis, ya pues la única opción es hacer la quimioterapia. Ya no se puede hacer cirugía, no se puede hacerla por radiación. ¿Por qué? Porque eso sirve para tumores que están localizados, por ejemplo los tumores benignos, pero los tumores malignos, cuando ya se esparcieron por todo el cuerpo, ya pues es mucho más complicado y por ende ya se tiene que hacer lo que es la quimioterapia. Ahora muy bien, ¿por qué decimos que la quimioterapia es aquel tratamiento que es el más viable cuando el tumor es maligno o el cáncer ya hizo metástasis? Simplemente porque la quimioterapia es aquel tratamiento que viaja por todo nuestro cuerpo, ¿ya? Es decir, se va por la sangre y actúa por todo nuestro cuerpo. Esto se llama que es la quimioterapia, es ese tratamiento que es sistémico, ¿ya? Sistémico, viaja por todo nuestro cuerpo. Ya, por ende, mata a las células, es decir, alcanza las células cancerosas, pero también mata a las células saludables. Como les indiqué anteriormente, el cáncer también pues, se origina porque hay un crecimiento anormal de las células y también las células cancerosas se dividen sin parar. Entonces, aquí va, este tratamiento mata las células cancerosas porque se dividen sin parar y también hay células normales, saludables, que pues también se dividen sin parar y mata a las dos. Por ende también hay efectos secundarios, como es la pérdida de cabello, náuseas, baja en defensas, llagas, etc. Ahora vamos aquí. ¿Por qué la gente muere? Primero, no muere por la quimioterapia, sino que hay 2 razones. La primera, porque el cáncer ya está muy avanzado, y en segundo lugar es porque las personas ya no resisten el tratamiento. Ya es porque el tratamiento es muy pero muy fuerte, muy pesado, entonces hay personas que ya no resisten y pues mueren. También los órganos ya llegan a funcionar mal porque pues hay tumores y pues hay como que órganos muy vitales como es el hígado, los pulmones, el cerebro, etcétera. Entonces es como que
ya están debilitados, ya no funcionan bien y por eso la gente muere. Y también la quimioterapia no mata a todas las células cancerosas. Entonces, ¿qué pasa con estas células? Que pues la quimioterapia no logró matarlas, no logró alcanzarlas, se siguen esparciendo y pues se siguen esparciendo por todo el cuerpo. Y pues pueden también nuevos tumores y nuevos tumores y nuevos tumores. Entonces, por eso la gente llega a morir. Por esta razón es muy importante detectar el cáncer a tiempo. La metástasis es tan peligrosa que causa el 90% de muerte cuando hay cáncer. Entonces, bueno, esto ha sido qué es el cáncer, cómo se origina el cáncer, cómo afecta a nuestro cuerpo. Y ya, esto ha sido todo. Espero que hayas entendido y chao.